Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre, es un gusto poderlos saludar en nuestras transmisiones, en cada uno de nuestros ciclos. Ya vemos que está llegando el público, pues para continuar en este ciclo Historiadoras, coordinado por la doctora Araceli Almaraz, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. Y pues vamos a dar inicio. Gracias, ya vemos que nos saludan desde Tlaxcala, pues saludos a Tlaxcala, a todas las entidades federativas donde nos escuchan en la Ciudad de México y también a los países de América Latina que se conectan para escuchar las conferencias de nuestros ciclos. Pues sin más voy a dejarle los micrófonos a la doctora Almaraz para que nos dé el inicio de esta sesión y nos presente a nuestra ponente de esta tarde. Doctora, tiene usted los micrófonos. Muchísimas gracias, querida Yasmín Jimeno. Gracias también a Adolfo Ortiz, siempre por estar apoyándonos en las transmisiones de la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos en este ciclo Historiadoras que organiza la Academia Mexicana de la Historia, que espero sea el primero de varios ciclos por la riqueza y el legado de nuestras colegas. Las obras e idearios que se han presentado hasta la sesión anterior corresponden a Josefina Muriel de la Torre, Ida Rodríguez Prampolini, Berta Ulloa, María del Carmen Velázquez, Elisa Vargas Lugo, Raquel Padilla Ramos. Las presentaciones han estado a cargo de Gisela von Boveser, Irene Herner Reis, Josefina MacGregor Gárate, Andrés Lira, Nelly Sigot y José Marcos Medina. Como se hizo hincapié en la sesión anterior, la vida de Raquel Padilla, aunque corta, fue de gran intensidad. Ella fue además precursora en el campo de la etnohistoria y sin duda sus trabajos sobre los yaquis son ya y serán un referente en el estudio de comunidades originarias, sobre su vida cotidiana, pero sobre todo por el análisis de los procesos de resistencia. El día de hoy se presentará la vida y obra de Beatriz Ramírez de la Fuente, otra historiadora importantísima del siglo XX, quien ocupó el sillón número 12 de esta academia de 1999 a 2005. De la doctora de la Fuente destacan sus aportaciones a la historia del arte, como lo vamos a escuchar en breve. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que ella fue la primera mujer en pertenecer al Colegio Nacional. Entre este dato y otros más que veremos a continuación, hacen excepcional la obra de la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente. Y para dirigir esta sesión, tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora María Teresa Uriarte de la Academia Mexicana de la Historia por la Ciudad de México. La doctora Uriarte se hará cargo de la sesión. Ella es mexicana, es de la Universidad Nacional Autónoma de México y sus trabajos destacan por las discusiones sobre arte prehispánico. Además, quiero decir que me da enorme gusto saber que entre sus investigaciones hay dedicación a Baja California, a su arte, el estado al que yo represento para esta academia. Querida Tere, muy buenas tardes. Te doy la más cordial de las bienvenidas y agradezco la generosidad para hacerte cargo de esta sesión dedicada a Beatriz Ramírez de la Fuente. Bienvenida. Muchas gracias, Araceli, muchas gracias, Yasmín, muchas gracias, Adolfo, que está por allá. Y Chonita, me siento absolutamente honrada de que estés acompañándonos aquí. Ahorita que dijo Araceli que yo me había dedicado a la Baja California, pues todo se lo debo a tu señor esposo. La verdad fue mi maestro, mi director de tesis de licenciatura, un compañero de Baja California inigualable. Bueno, no quiero ponerme demasiado emotiva. Mejor les voy a platicar. Y para eso voy a compartir mi pantalla en este instante. Ya está. Cuando se tiene el honor de reseñar la vida de alguna persona excepcional, sobre todo cuando se ha tenido la dicha y el honor de haber vivido cerca de ella, resulta inevitable usar la primera persona, aunque no sea de mí, de quien quiero hablar, ni tampoco de quienes ustedes quieren escuchar. Por ello trataré de evitarlo en lo posible. Tomaré mejor las voces de algunos de sus múltiples discípulos, como Verónica Hernández, quien se hizo cargo de la edición de sus obras completas para el Colegio Nacional, de Leticia Staines, quien colaboró cerca de ella en la edición de los primeros tomos de su monumental obra que emprendió sobre la pintura mural prehispánica en México, y desde luego tomaré extractos de algunos de los numerosos escritos de la doctora de la Fuente, que son claros, concisos
y siempre bien escritos. Nuestra querida maestra nació el 6 de febrero de 1929. Contrajo nupcias con el doctor Ramón de la Fuente Muñiz. La doctora de la Fuente platicaba que el doctor de la Fuente era discípulo de su papá y que de repente empezó a ir muy seguido a su casa. Y pues claro, el doctor no iba tanto por la sabiduría del padre de doña Beatriz, que seguramente era monumental, sino por la hermosura de hija que además de inteligente tenía el doctor Ramírez Moreno. La bella e inteligente Beatriz, con quien habría de estar casado varias décadas, y fueron padres de Beatriz, Juan Ramón, Magdalena y Gabriela, y muchos nietos. Usurparé las palabras de un grande y querido maestro ya desaparecido, también miembro del Colegio Nacional y de esta insigne academia, el nahuatlato más distinguido que era cercano a doña Beatriz, el gran don Miguel León Portilla, quien escribió: el tonali destino de Beatriz, recibido por ella cuando vino al mundo, habría de vincularla con el universo de la creación cultural. Y según sus letras, dice que la palabra universidad, particularmente la nacional, resonaba de continuo en su casa, ya que su padre, eminente psiquiatra y neurólogo, era profesor de la Facultad de Medicina de nuestra universidad cuando ella nació. Mi querida maestra no sabía que su destino estaba marcado y por eso trató de evitarlo cuando se inscribió en la escuela de medicina. Y ahí seguramente le llegó el hálito de los dioses y en los susurros le hacían saber que estaba equivocando su destino, que su verdadero camino era por otra senda, que estaría marcada con éxitos y merecimientos. Así, enmendó su camino y retomó la vía ya sin desviaciones que cumpliría su tonali correcto. Estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la maestría en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y el doctorado en Historia del Arte en la UNAM. Por ahí Chonira sabrá muy bien quién fue su director de tesis de doctorado. Me llega a la memoria un escrito más, esta vez de otro distinguido miembro de esta academia y también del Colegio Nacional, querido amigo suyo y por fortuna también mío, que recién acaba de ser galardonado por el Premio Princesa de Asturias 2022, el doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien escribió en el libro llamado Flor de Cuatro Pétalos, que fue editado por el Colegio Nacional a la muerte de doña Beatriz y forma parte del homenaje luctuoso que se realizó en la institución a su muerte, ocasión en la que fue develado su retrato en la galería de los ilustres miembros ya desaparecidos. Ambos textos de estos entrañables colegas formaron parte de la publicación que acompañó el homenaje luctuoso. Dice el doctor Matos: nada escapa a su mirada. Hasta los mínimos intersticios de la piedra y del barro se revelan ante sus ojos. Recorre el tiempo y lo hace suyo. Ni dioses ni humanos se le resisten. Para ella no hay misterios. En las viejas piedras, los murales o la simple olla de barro. Hermosas palabras del doctor Matos, quien las utilizó en la presentación del libro Acercarse y mirar, que recopila los textos presentados en el homenaje que le organizamos Leticia Staines, Diana Magaloni y yo en la Coordinación de Humanidades. Diana bautizó la publicación como Acercarse y mirar, cuando entre las tres buscábamos un apelativo que reflejara el carácter y el quehacer de nuestra maestra. Y aquí esta foto me encantó porque justamente es en su homenaje, acompañada por el doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Y aquí, en esta foto, estamos también en su homenaje el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, está el doctor Soberón, que perdimos, el doctor Carpizo, la doctora de la Fuente, Olbeth Hansberg, que entonces era la coordinadora de Humanidades, y el doctor Octavio Rivero Serrano, y el doctor Miguel León Portilla,
quien desde luego había tomado la palabra, como era de esperarse en este homenaje a doña Beatriz. Y quisiera referirme al aspecto que más me tocó a mí en el corazón, digamos. Maestra. ¿Por qué me refiero antes a su carácter de maestra en lugar de hacerlo sobre su destacadísima labor como investigadora? Por una razón muy simple. No me cabe duda y creo que estarán ustedes de acuerdo. La investigación demanda tiempo, atención y entusiasmo. Yo diría pasión por nuestros temas, algo que sin duda tuvo doña Beatriz. Pero el maestro necesita algo más que no solo es vocación. Es saber que el maestro deja un poco de su corazón en cada uno de los alumnos que se le acercan. Tal vez por eso da tanta tristeza cuando un alumno abandona al maestro, como cuando los alumnos pierden a su mentora. Es una especie de orfandad, es un vacío permanente de ese manantial inagotable en donde uno buscaba siempre saciar y acabar con las dudas. Es una carencia de guía y de orientación que todos buscamos. Es perder en cierto modo una parte de sí, del propósito de la creación o de la actuación cotidiana. Es una herida que, si bien sana con el tiempo, nunca acaba totalmente de hacerlo. Doña Beatriz fue una excepcional educadora, en el más amplio sentido del término. Nunca olvidaré un día que trabajábamos en Palenque, varias de sus discípulas y colegas, integrantes del proyecto de la pintura mural prehispánica en México, cuando se le acercó un joven visitante de la zona arqueológica para preguntarle sobre nuestro quehacer en los edificios. Muy a menudo nos pasaba esto cuando estábamos sacando fotos y platicando entre nosotras, comentando que si en el cuarto 1 de Bonampak, si entrábamos y salíamos, y de repente llegaba alguien y por supuesto preguntaba. Pero ella estaba sentada en su sillita portátil que llevaba a todos lados. El joven, agachado, con su sombrero muy bien puesto, la escuchaba embobado. Nos llegaba su voz cálida, como ella siempre fue, desde luego amable, como ella era, y con total dominio del tema, como siempre lo tuvo. Describió al joven el quehacer que ella encabezaba y todo lo que usted quiso saber sobre Palenque y nunca se atrevió a preguntar. La escultura de Palenque, su tesis de maestría, la pintura mural que existía en la Casa E todavía, ahora ya está muy desgastada, ya estaba bastante dañada desde entonces y hoy casi desaparecida, la importancia del Templo de las Inscripciones y su tumba de Pacal. Ella estaba en el edificio E y nosotras estábamos trabajando en la torre. Una de ellas, de nuestras colegas, estaba abajo, que fue la que tomó la foto. Y esta será una memoria imborrable que ilustra, pienso yo, una de sus facetas. Podría compartir con ustedes muchas anécdotas, como esta con sus nietas en Palenque, o cuando era directora de la imprenta universitaria, allá en 1976, uno de los muchos cargos académicos administrativos que tuvo en su vida y de los cuales hablaré más tarde. Tenía una alumna israelita que con dificultad hablaba español. Ya no digamos entender las complejidades de Coatlicue. Por ejemplo, con perfecta paciencia, nuestra maestra le dedicaba horas enteras hasta que la buena mujer entendía los intríngulis de la materia que cursaba como parte de su maestría en Historia del Arte, que por cierto, yo también estaba iniciando. Me invaden los recuerdos, porque ahora sí les quiero contar algo muy personal. Mi tesis de maestría que ella dirigió, la inicié en el seminario de otra querida maestra, la doctora Elisa Vargas Lugo, que todos saben bien, era una excepcional especialista en arte novohispano. Cuando el tema le empezó a ser ya muy ajeno, me dijo un día, mire niña, así nos decía todas sin importar la edad, yo creo que usted debe de buscar a la doctora Beatriz de la Fuente, porque yo ya no la puedo ayudar. Y entonces fui a la imprenta universitaria y ahí empezó a ser mi maestra. Corría el año
de 1976. Desde 1958 se dedicó a la enseñanza en forma continua hasta su muerte en 2005. Le gustaba decir que en su clase enseñaba fundamentalmente a ver. Y me quiero otra vez traer el ejemplo de Coatlicue, porque quien la ve, ¿cómo le va a entender? ¿Cómo va a entender que en lugar de cabeza tiene dos serpientes? Que en lugar de brazos tiene unas garras, que sus piernas son quizás de ave y que su falda de serpientes está amarrada con una calavera, sin contar el collarcito de manos y corazones que lleva. Pues no es fácil digerirlo. Y así, doña Beatriz nos enseñaba a ver cada uno de los detalles de todas las obras que yo tuve la fortuna de trabajar junto con ella. Dirigió más de 30 tesis de maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras. Muchos de sus alumnos son distinguidos profesionistas que siguieron su ejemplo, o al menos lo intentamos. Fue directora de la Escuela de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana y hasta su muerte nunca dejó de enseñar eso, y sobre todo la historia del arte de los pueblos originarios de lo que llamamos Mesoamérica. Al decir historia del arte, ella repetía lo que comentaba siempre el maestro Jorge Alberto Manrique y que ella hacía suyo. Historia primero, del arte después. Como historiadora del arte prehispánico, la doctora de la Fuente inauguró nuevas rutas. Se acercó al objeto con curiosidad y con disciplina y nos dejó un sistema de análisis que ahora usamos de manera amplia y lo enseñamos. Tuvo merecidos e innumerables reconocimientos por sus logros. Fue presidenta del Comité Mexicano de Historia del Arte. Fue presidenta del Comité Mexicano de Historia del Arte, vicepresidenta del Comité Internacional de Histoire de l'Art de la UNESCO entre 1979 y 1996. Fue miembro de la Academia Mexicana de las Artes, de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural. Ya me estoy poniendo nerviosa porque ya estoy empezando a leer como si fuera de primaria. Fue miembro de la Academia de Artes de México. Entre sus numerosas distinciones, recibió el Premio Universidad Nacional, el reconocimiento Medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Se le otorgó el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Fue investigadora emérita de la UNAM y también del ESNI. Era miembro de la Academia Mexicana de la Historia desde 1999 hasta su muerte. Y fue la primera mujer miembro del Colegio Nacional en 1985. El gobierno del estado de Tabasco, como reconocimiento a sus investigaciones sobre el Olmeca, le otorgó el Juchimán de Plata. Y la Universidad de Harvard, la medalla Tatiana Proskuriakov. Recibió homenajes de la Universidad Veracruzana y de la propia Mesa Redonda de Palenque. Vaya una vida académica que no se construyó de la nada, sino de la paciente y dedicada labor de acercarse y mirar, de ver cada detalle, cada personaje, cada paisaje, de escribirlo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Y qué creen? Que con esto se produce una nueva perspectiva sobre el objeto y en verdad se ve. Cito a Verónica Hernández, discípula cercana de la doctora de la Fuente y, como dije, la compiladora de sus obras para el Colegio Nacional. Entre comillas digo, dedicarse a la historia del arte prehispánico en México es una actividad poco común. Casi la totalidad de los estudios sobre la materia tienen enfoques antropológicos o arqueológicos. Y quizás esta es una de las aportaciones más destacadas de doña Beatriz. Ella fue de las pioneras del instituto en el área que estudiamos. Contaba que desde muy pronto se acercó a Justino Fernández, quien promovió el ingreso de la doctora de la Fuente al joven Instituto de Investigaciones Estéticas como investigadora ordinaria, auxiliar
de tiempo parcial en 1964. Justinito, como ya le decía, fue director del instituto y allí conoció también muy de cerca a Salvador Toscano, quien fue su compañero, y dicen que tenían una enorme rivalidad por ver quién entendía mejor lo prehispánico, aunque él era un destacadísimo cineasta ya, y murió en 1949 muy temprano en un trágico accidente aéreo. Bajo la influencia de ambos, fue adquiriendo información sobre los pioneros historiadores del arte de la escuela alemana, sobre todo, como Joachim Winckelmann, a quien se considera el padre de la historia del arte, y era un fanático enemigo del barroco, por tanto, uno de los defensores y padres del neoclásico. Wilhelm Göringer, quien escribió Abstracción y Naturaleza, que fue uno de los discípulos cercanos de Alois Riegel, de la escuela vienesa. Heinrich Böllflin, que compartía con Henri de Faucillon la teoría evolucionista. O sea, esta idea que es como, él fue introductor del método análisis formalista, y esta teoría evolucionista considera que hay como una infancia, una adolescencia, una madurez y una decadencia en el arte, ¿no? Y estos eran, pues, sus líneas de trabajo, esta teoría evolucionista, y había sido introducido a México por Paul Besheim, y que fue un maestro extraordinario que nos dejó una bibliografía para justamente entender la historia del arte prehispánico. Y además, ella fue muy amiga de George Kubler, que también seguía la escuela alemana, y él era de la Universidad de Yale. Y por otra parte, lo que yo quiero darles con ustedes, a ustedes con esto, con esta visión, es el mosaico del cual se alimentó doña Beatriz. Por ejemplo, de la escuela de Erwin Panofsky, de la iconografía y de la iconología, que en México o en Mesoamérica, fuera de lo maya, que por cierto, muy difícilmente tiene una relación directa el texto que acompaña a las ilustraciones. Por lo general, las imágenes, si es, por ejemplo, un cuenco para beber chocolate, pues tiene a veces glifos falsos, o a veces una historia que dice simplemente, este es el vaso de fulanito de tal que tomaba su chocolate aquí, ¿no? Entonces, Erwin Panofsky, para él, pasar de la iconografía a la iconología era indispensable contar con textos. Y bueno, gracias al trabajo de don Miguel León Portilla y al rescate que él hizo de muchos de los cronistas del siglo XVI, pues sus trabajos fueron inmensos, pero además tuvimos la suerte de tener, pues yo diría casi que al padre de la antropología, no sé, a Fray Bernardino de Sahagún, y a muchos otros cronistas, ustedes bien saben, que nos ayudaron con estos textos, pues más o menos a tratar de entender de qué estábamos hablando cuando nos enfrentábamos a una imagen del arte novohispano, mesoamericano. Y otro de ellos fue Mircea Eliade. Gracias a ella conocí yo su trabajo también. Y bueno, pues yo se los recomiendo a mis alumnos, y a quien no conozca el trabajo de Mircea Eliade, pues no deje de buscar el Tratado de Historia de las Religiones de Eliade, porque van a encontrar allí pues una enorme fuente de inspiración y de explicaciones para muchos de los temas que encontramos en Mesoamérica. Con estas herramientas, a las que añadiría otras a lo largo de su vida académica, configuró sus propios métodos, con los cuales fue desentrañando los misterios custodiados por monolitos, esculturas de estuco, pinturas, edificios o esculturas de piedra. Para ella, el hombre
es la medida de todas las cosas. Pero el hombre se considera no solo como individuo aislado, sino en su acción comunitaria y social, en su capacidad creadora de las más altas expresiones del arte y de la poesía, en su necesidad innata de establecer orden para sí mismo y para el mundo que lo rodea, y en su obligación de conocer el pasado a fin de afirmarse en el presente y prever el porvenir. Entonces, no se acostumbraba al llamado lenguaje inclusivo, y ella decía: el hombre es el centro de toda la creación artística, que con certeza incluía al género humano, y en ese sentido podemos decir con seguridad que ella fue una verdadera y genuina humanista, y eso es lo que permeaba en todas sus actividades académicas. Veamos ahora su actividad como investigador. Me parece que su vida académica se inició con la cultura maya y fue un amor que la acompañó hasta el final de sus días. Ella bromeaba diciendo que su vida transcurría entre mayas y olmecas, pero sus investigaciones fueron como el jardín de los senderos que se bifurcan. Para acá, para allá, de Borges. Y lo mismo se dedicó a realizar valiosos catálogos, como el de la escultura olmeca o el de Tula. Ya se me perdió uno. El de la escultura huasteca en piedra, que lo hizo con Nelly Gutiérrez Solana. Yo creo que esto de los catálogos, en gran medida, infundió en ella la necesidad, porque tenía casi una obsesión por tratar de tener el corpus más amplio posible para conocer mejor una cultura, ya fuera Occidente, a donde dedicó también una gran parte de su esfuerzo, y a definir sobre todo la cultura que hoy llamamos la cultura de las tumbas de Tiro. A ella le gustaba mucho tener cédulas en las cuales se incluyera el lugar en el que estaba la pieza, el estado físico en el que se encontraba. Podríamos decir aquí que esta está en el Museo Nacional de Antropología, es el llamado adolescente, y esta está en el Museo de Brooklyn. Y ella nos daba todas estos datos que además ahora, al paso de los años, uno se da cuenta de la enorme importancia que eso tuvo, particularmente en el caso que conozco más de cerca, que es el de la pintura mural prehispánica. Muchas de las pinturas que ella nos reunió a estudiar han desaparecido, pero desaparecido por completo. O sea, no quise ponerla como ejemplo porque la verdad es una enorme tristeza lo que ha sucedido con mucho de la pintura mural prehispánica en México. No quiero meterme más en estos temas que a veces resultan muy dolorosos. Pero aquí la vemos justamente en la pirámide de Tlahuizcalpantecutli, mirando a estos grandes guerreros con su pectoral de mariposa y su Atlatl, tan similar a lo que vamos a encontrar en Chichén Itzá. De acuerdo con algunos historiadores, es la llegada de los mexicanos a la zona maya. De acuerdo con don Román Piñachán, es la llegada de los mayas a la zona del altiplano. La verdad, debo decir que entre más estudiamos y más sabemos, menos respuestas tenemos. Hay una interacción entre la zona maya y el altiplano central mexicano que viene pues desde antes de la era cristiana, desde lo que se conoce como formativo o preclásico, en donde está comprobado en muchos de los sitios mayas hay una presencia del altiplano y también viceversa. Si lo que nos falta a nosotros, y ahora lo hemos estado encontrando ya, por ejemplo, la hija de Saburo Sugiyama ha encontrado una serie de pinturas cerca de la Pirámide del Sol que son absolutamente mayas. O Cacaxtla, que de acuerdo con mis colegas daneses, Jesper Nielsen y Christoph Helmke,
fue de técnica y de inspiración absolutamente de la cuenca del Usumacinta. Y sin embargo, en ocasiones encontramos en Teotihuacán glifos mayas, pero en Cacaxtla ni uno. Entonces, bueno, pues aquí estamos tratando de entender, y en su cara hermosa siempre, ese deseo de aprender, de entender, de dilucidar, ¿no? De saber más. Y bueno, pues decía que entre olmecas y mayas había pasado su vida, pues claro que estimulada por la publicación en 1973 del Catálogo de Escultura Monumental Olmeca, resolví iniciar una investigación similar. Estoy citándola. Durante el año lectivo de 1975. Más adelante agrega, en el panorama mesoamericano, la escultura huasteca estaba ciertamente relegada y en ocasiones casi olvidada. Por la escultura, cayó en la fascinación de lo maya, en particular la de Palenque, que fue su tesis de maestría. Y bueno, cómo no, si además estaba este maravilloso descubrimiento de la tumba de Palenque en 1947 por Rus, y estas otras maravillosas esculturas del patio central del palacio. Y claro, después le robo sus palabras y les digo, tengo para mí que doña Beatriz se enfocó siempre en entender hasta lo más profundo del arte de los pueblos originarios de lo que llamamos Mesoamérica. Cuando trabajó a los olmecas en Los Hombres de Piedra, su tesis de doctorado, que dedicó precisamente a Justino Fernández, y en la que buscó unificar a través de un estilo la comprensión de esa cultura, todavía fíjense que su último texto, que fue en la mesa redonda, en la primera y única mesa redonda de Palenque, que organizamos conjuntamente Moisés Rosas, Rebeca González Lauc, Beatriz de la Fuente y yo, ella llegó con su texto a la lectura y me dijo, Tere, véngase a sentar junto a mí porque yo no sé si voy a poder leer. Claro que pudo, hombre. Desde luego requete pudo. Podría haber leído eso y la Ilíada se le hubieran puesto enfrente. Y entonces su texto se llamaba ¿Un estilo puede definir una cultura? Y este fue su trabajo de la vida, tratar de entender el estilo, aquello que definía una cultura, justamente. Se ocupó de estudiar el concepto de estilo siguiendo diferentes escuelas y autores que publicó en los cuadernos de arquitectura mesoamericana y que retomó para introducir el primer curso sobre la pintura mural prehispánica, enfoque interdisciplinario en el Colegio Nacional en abril de 1993, en donde a todos nos llevó, porque éramos como sus pollitos, a hacer nuestros pininos en ese templo del saber. Y nos permitía, pues, hablar de lo que ella estaba impulsando y de lo que ella estaba generando como si fuéramos sus pares. Para ella, el estilo se integra por 5 factores. El primero es el periodo en el que nace una obra. El segundo, el lugar en el que se da, ya sea un país en la actualidad o una región. En tercer lugar, considera el sistema social o político. La religión o credo tienen para ella el cuarto lugar. Y como quinto elemento, los materiales y técnicas. Esta es una clara sistematización de lo que su amplia experiencia le da en su amplia experiencia, le da a una obra estética su carácter único. Es claro que una época define el estilo de la producción artística. No es lo mismo y resulta obvio una pintura de Leonardo que una de Modigliani, como es evidente también que el arte olmeca no es igual que el Teotihuacán. Pero aún en el lugar, si no es el tiempo, una obra puede ser muy diferente. Cito el caso, por ejemplo, de Tlatilco y de Coatlicue, que no tienen una diferencia geográfica muy grande, o de la cultura de Remojadas y las de la Olmeca,
y de tantos otros sitios, ¿no? En el propio Golfo de Veracruz o en algunos otros sitios de Mesoamérica, en donde la Olmeca, bueno, ¿para qué hablamos de la Olmeca y lo maya? Como ella decía que su vida se discurría entre lo maya y lo olmeca. Pregúntenle a un mayista quién fue primero y verán. Vamos a empezar con los problemas de las cronologías y a discernir que si lo olmeca fue antes o que si lo maya ya existía en Tajalik Abaj o en la zona nuclear olmeca. Lo que es un hecho es que el olmeca tuvo una influencia extraordinaria en todo Mesoamérica, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Claro, hay a quien le disgusta, porque, por ejemplo, Ken Flannery le gusta mucho decir que en Oaxaca, y es cierto, al mismo tiempo, de forma contemporánea, tenían un intercambio comercial los olmecas de la zona nuclear olmeca y los de San José Mogote. Ya me perdí. Ahorita me encuentro. Afortunadamente todo está muy bien ordenadito. La doctora de la Fuente advierte que estos 5 elementos son en suma los mayores determinantes de los estilos históricos del arte y con ello aspira a ordenar una manera de conocimiento y saber cuáles son los elementos que inciden en la configuración del estilo. Más adelante especifica si el estilo es producto de la sociedad, de un tiempo histórico, de un lugar, de una cultura, es decir, de conductas sociales, políticas, religiosas y técnicas, la obra de arte es en sí una creación individual. En la introducción de los hombres de piedra advierte, las grandes esculturas de piedra de los olmecas son la evidencia más remota de la creatividad de los antiguos habitantes de la América Media. Me interesa estudiarlas como obras de arte que comunican vivencias sensoriales por medio de la expresividad de sus formas y experiencias intelectuales a través de los profundos contenidos que tales formas encierran. Agrega más adelante, son ellas un puente que existe entre el presente y el pasado. Cuando se las mira se vislumbra algo de orden inmutable y de la experiencia sagrada en que participan todos los seres humanos. Cierro comillas. Para ella era evidente que fue a través de los rasgos estilísticos que se descubrió la unicidad de los rasgos de eso que llamamos cultura olmeca. De ahí que el arte, el estilo, pueden definir una cultura. Y fíjense ustedes, la olmeca se conoció primero a través de su arte y así fue como se definió. Después vinieron los descubrimientos arqueológicos, pero estos hallazgos, bueno, la cabeza encontrada por Melgar a finales del siglo XIX, y de allí surge todo este conocimiento, ¿no? Pero, en fin, esta convivencia de más de 30 años con ella, un día me comentó que estaba pensando hacer un proyecto sobre la pintura mural de Teotihuacán y que si me gustaría, fíjense, integrarme al grupo de investigación. Por supuesto que acepté encantada y platicamos largo como lo veía ella y lo siguiente que comparto con emoción fue la publicación de todos estos libros y que ella, en un día cercano a su muerte, me hizo prometerle. Y luego me dijo, no, no me lo prometa. Júremelo que va a seguir adelante con el proyecto de la pintura mural prehispánica en México. He cumplido mi juramento y buscaré a quién pasarle estafeta, porque por más que lo he intentado, todavía nos falta Xochicalco, Cholula, Las Higueras, Templo Mayor
y no creo que mi vida me alcance para cumplir el juramento. Tenemos publicados todos estos libros que ustedes ven. Hemos tenido muchos otros que son catálogos de exposiciones que también se han hecho sobre pintura mural. Tenemos el Cacastla, que está aquí ya en publicación impresa, que son estos tomos, y los desplegados, que es una aportación de la doctora de la Fuente y del proyecto de la pintura mural prehispánica en México al estudio de muchas, bueno, nos han pedido hasta de arquitectura, que si les proporcionamos el know-how de los desplegados de la pintura mural prehispánica. Y desde luego Ricardo Alvarado es uno de los pioneros en este registro, en esta forma de registro. Y yo creo que eso en el fondo de su corazón era de lo que más la inquietaba. ¿Cómo podía ella pasar a las siguientes generaciones el conocimiento a través del registro, que ojalá no perdamos nunca? Que ahora que las cosas no son tan fáciles, a veces estamos viendo las negras para imprimir los siguientes libros que nos faltan, porque ya tenemos listo la Huasteca, que tenemos 3 tomos de la Huasteca, y estamos trabajando Chichén Itzá, que muy pronto le daremos ya el proceso para iniciar la edición. Así es de que no me lo prometa, júremelo, que seguiría adelante con el proyecto de la mural prehispánica en México, la pintura mural prehispánica en México. He cumplido mi juramento y lo buscaré a quien pasarle la estafeta, ya se los había yo dicho. Como universitaria entrañable que fue, supo que su proyecto seguiría sin ella. Y sé que educadores como ella no hay muchos. Que intentamos imitarla, no me queda duda. Pero eso pienso que sí habrá quien se comprometa a terminar la obra iniciada por mi maestra queridísima en 1990, y sé que habrá de convertirse, como ya lo es, en un perpetuo homenaje a su enorme inteligencia, sensibilidad y confianza en su universidad. Desde 1990 empezamos y todavía seguimos trabajando 31 años después. Pues yo pensé que me iba a dar tiempo para platicarles más cosas, pero ya se me acabó lo que escribí. Entonces, no sé si ustedes quisieran comentar algo más sobre lo que hemos platicado. Te quiero comentar aquí, recibes saludos de Tere Tapia desde Tlaxcala, Víctor Castillo de Xochitepec, Osi Silva Andray de Guerrero, Esperanza Penagos desde Chihuahua, Rodolfo Rungalván dice: aún recuerdo llevar a mi hijo Neftali siendo un niño a la presentación de los libros de pintura mural prehispánica. Sí, tuvo el sí, hermoso sí, detalle de obsequiarle sí, 6 de sí, los volúmenes de tan sí, bella obra. sí. Mi hijo, al igual que ella, no está en este plano. Espero que se haya reencontrado con su querida maestra. Saludos, doctora Uriarte. María Cristina Montoya Rivero dice: tuve la fortuna de ser su alumna en el curso de arte prehispánico en la licenciatura en historia, gran maestra. Guillermo Valderas Vega dice que te manda saludos desde Santiago, Mihuatlán, Puebla. José de Jesús Nieves Montaño nos saluda desde Querétaro. María Cristina Montoya Rivero te manda saludos, querida Tere. Y una pregunta: ¿cómo se hace para inaugurar nuevas rutas en la historia del arte prehispánico? Otro punto: en la excepcional trayectoria de la maestra Beatriz Ramírez de la Fuente, ¿cuál es el elemento o la razón que tú podrías resaltar, doctora Uriarte, como inigualable de la doctora Ramírez de la Fuente? Bueno,
por el Ahí déjenme momento. contestar, porque si no, luego ya se me van a olvidar las Sí, preguntas. exacto, exacto. Estoy viendo aquí, a ver si. Va de hasta ahí. nuevo, por favor, para. En la excepcional trayectoria de la maestra Beatriz Ramírez de la Fuente, ¿cuál es el elemento o la razón que podrías resaltar como inigualable en ella? Yo creo que su curiosidad. Su curiosidad era insaciable y además se iba a todo. Quería saber de todo. Quería, cuando empezamos el proyecto de la pintura mural prehispánica, había invitado ya de los pioneros fuimos Arturo Pascual Soto, fue Leti Staines, fue, híjole, no me acuerdo si Jesús Galindo, que era astrónomo, es astrónomo, astrofísico, y ya éramos como 10, María Elena Ruiz Gallut, y nos invitó porque Diana Magaloni presentaba en la Facultad de Química su trabajo sobre Cacaxtla. Diana había estado en el rescate de la pintura de Cacaxtla, de la pintura mural de Cacaxtla, del Templo Rojo. Y entonces fue precioso porque yo siempre le he dicho a Diana, después nos hicimos muy, muy amigas, que si yo hubiera tenido una maestra de química como ella, yo habría estudiado química, porque entender cómo se hace un mural, cómo empieza desde la piedra, cómo está la piedra amontonada, como vemos los muros pelones en muchas ocasiones, y después cómo se ve el enlucido, ¿no? Esta capa primera de cal que cubre las rocas, y después cómo se va poniendo los colores, cómo se van. Pero aquí todo es química, es pura química. Los colores, que la mayor parte de ellos, me corrijo, muchos de ellos son minerales, otros son vegetales. Diana Magaloni ha estudiado que los minerales son los que están siempre en la parte baja de los muros, que la pintura vegetal está en la parte superior. Entonces, como están en la distribución de nuestro planeta, ¿no? O de la cosmovisión precolombina, ¿no? Los minerales al suelo y las plantas pues arriba. Y los minerales, por ejemplo, voy a tomar el caso de la hematita, que es uno de los colores en Teotihuacán más largamente utilizados, o si ustedes quieren, del azul maya que se usa en Cacaxtla, que es para la paligorskita, que es otra arcilla. ¿Cómo cambian su composición química al entrar en contacto con la cal? Porque Diana Magaloni dice, y me parece extraordinario, que los pueblos mesoamericanos son los alquimistas de lo alcalino. Es decir, nosotros nos comemos la cal. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de alcalinización del maíz, porque de otra forma no nos lo podríamos comer, no se convertiría, bueno, sí nos lo comeríamos como elotito, tostado, pero no como tortilla. Para poder hacer la masa, se tiene que nixtamalizar y para ello es necesario la cal. Entonces, las pinturas, los distintos pigmentos se van mezclando con la cal y va cambiando su composición química. Pero en el caso de Teotihuacán y de muchos otros lugares, no nada más Teotihuacán, pero Teotihuacán es digamos, el mejor ejemplo de esta técnica, es el bruñido. Como yo les digo a mis alumnos siempre, ¿qué pasa cuando ustedes frotan sus manos? Se calientan, ¿no? Con el calorcito que está haciendo ahorita. Pues lo mismo pasa cuando se talla un muro. Y entonces, ¿qué pasa cuando se frota un muro? Pues la cal, el agua se evapora y la cal se cristaliza. Y entonces forma, pues eso, un cristal, como en el caso de Teotihuacán, que se ve tan claramente, y por eso han perdurado tantos años la pintura mural prehispánica. Pero así como yo les puedo explicar esto, Diana Magaloni les podría decir cuál es la orientación del sol en el 13 de agosto
en la pirámide del Sol. Y estoy hablando así de memoria. ¿Por qué? Porque el seminario de la doctora de la Fuente tuvo la virtud de convertirnos a todos pues, en seres híbridos, porque somos un poco biólogos, pero también un poco astrónomos y también un poquito químicos y también un poquito historiadores del arte y bueno, hasta arqueólogos, ¿no? Eso es, desde mi perspectiva, dos cosas. Un proyecto que solamente podría haberse hecho en la Universidad Nacional. Ustedes perdonen la modestia, pero es la única universidad que tiene todos estos saberes en un solo sitio. Y la doctora de la Fuente lo que hizo fue ir invitando a diferentes especialistas como Lourdes Navarijo, la doctora Lourdes Navarijo, que ya se nos adelantó, como decimos, de COVID, mi querida amiga. Qué bueno que se fue. Estaba amarrada en una silla de ruedas desde los 8 años y era especialista en aves, ¿no? Volando, su espíritu siempre. Y que nos enseñó, bueno, desde lo que era una florescencia hasta, no se dice pájaros, se dice aves, ¿no? Los pájaros son los que cantan, las aves son en general. Ah, bueno, está bien, ok. Y lo mismo nos pasaba con todos. Y luego nos burlábamos de nosotros mismos porque Rubén Cabrera empezaba hablando de los escudos que estaban representados en por la arqueología, ¿no? Bueno, representados en la pintura mural. Y yo decía, bueno, pero es que estos son en realidad un símbolo glífico que tiene que ver con la pintura de adentro de Teplantitla. Y Jesús Galindo decía, bueno, es que son soles. Entonces, así transcurrían los seminarios con la doctora de la Fuente, ¿no? Un poco cada quien llevando su granito de información al seminario. Y eso no se ha perdido. Ahorita que estamos trabajando Chichén Itzá, el director de la zona arqueológica de Chichén, que es el arqueólogo Santos, de apellido, Gustavo, está escribiendo la introducción de los libros, bueno, ya escribió la introducción de los libros de Chichén Itzá. La arqueóloga restauradora está trabajando toda la técnica que Diana empezó, pero después publicó una parte en el libro de estudios mayas, pero no siguió. Y Claudia tiene, pues ya esto, o sea, y acabamos de estar, bueno, no acabamos, pero que me da tanta emoción, en Chichén, trabajando con un dron de Genoveva Lucet, doctora en arquitectura, que está trabajando toda la arquitectura de Chichén Itzá. Y bueno, el esposo de Claudia es arqueólogo y nos va a hablar sobre lo que ustedes, no sé si conozcan, como la gran nivelación. La gran nivelación es lo que tiene el juego de pelota, el templo de Kukulcán, el templo de los guerreros, la columnata el templo de las 1000 columnas, el osario, en fin, muchos. Y lo más antiguo, dije el osario, no, el Coatepantli, no tampoco. ¿Cómo se llama el de los muros de cráneos? Tzompantli. Gracias, Chonita. El Tzompantli, que está junto al juego de pelota. Y todo esto forma parte de la gran nivelación, que es una obra monumental de cómo aplanaron todo el terreno para construir estos edificios que tienen diversas etapas de ocupación y de construcción. Y la parte, lo que se le llama el viejo Chichén, que antes era el viejo imperio ni viejo, o sea, tan contemporáneo en muchas cosas como lo que encontramos en la gran nivelación, pero donde está las monjas, la iglesia, el caracol y estos otros edificios, por no hablar de todo el conjunto de la cuenta inicial, que forman
pues distintas épocas de ocupación que fue muy breve, fíjense, de Chichén. Y yo, ¿por qué estoy hablando ya de Chichén Itzá? Porque les quiero contar que eso es lo que estamos trabajando ahorita en el Seminario de la Pintura Mural Prehispánica, y como siempre comparto el entusiasmo que me enseñó mi maestra, sigo teniendo un gran entusiasmo y así se lo tenemos todos, incluso muchos de los jóvenes que no la conocieron. Tere, bueno, seguimos recibiendo muchísimos saludos desde Oaxaca, Namibia Rivera, desde Tijuana, Ofelia Borja, desde Chihuahua, Esperanza, ya habíamos dicho, desde Mi Siempre Bella, Miguel Benítez, Minerva Chávez Ochoa, desde Morelos, Mine Morena, y Mario Monreal nos dice: hola, buenas tardes, mis felicitaciones por su gran exposición. El Museo Beatriz R. de la Fuente en Teotihuacán es un excelente sitio de conocimiento. Ojalá nos puedas hablar un poquito de ello. Te envía saludos, Mario, pero dice que le gustaría también saber dónde consigo las publicaciones de la doctora, me imagino. Y claro, esa era una de mis preguntas que también yo en lo personal te iba a hacer, y se las hago generalmente a nuestras expositoras o expositores de este ciclo, porque justamente quienes nos acompañan necesitan, quieren, les gustaría saber a dónde se han ido los acervos de nuestras historiadoras. Muchos de ellos acervos muy importantes, algunos personales que han sido donados a diferentes bibliotecas de distintas universidades. Entonces, si nos pudieras hablar un poquito de ello, y bueno, cierro acá con más saludos de Raúl Calderón Zúñiga. Así que, bueno, te dejo estas dos preguntitas y tenemos quizá un par Pero más. como 10, perdóname, querida. No, pero bueno, tú no las puedes contestar todas. Sí, ahí voy, ahí voy. Es lo del museo. El museo, a ver, el museo nació, fíjense nada más, cuando íbamos a Teotihuacán, pero de esto estoy hablando del precámbrico temprano, como diría mi amiga Virginia Guedea. O sea, cuando iniciábamos el proyecto, porque Teotihuacán fue nuestra primera publicación. Y muy optimistas nosotras dijimos, empezamos en enero de 1990. Y dijo la doctora: yo creo que para septiembre, octubre ya podremos presentar el libro. 7 años después. Sí, septiembre, octubre, 7 años después presentamos el primer libro. Bueno, los tomos correspondientes al catálogo y a los estudios de Teotihuacán. Yo no falto a la verdad. Juro por mis nietos, que es lo más sagrado que tengo, que lo que les voy a platicar es cierto. Obviamente nos íbamos a meter a todos los rincones en donde se nos permitía entrar en Teotihuacán. Y en Tetitla, que es uno de los sitios que todavía conservan algo muy maltratado, pero algo, no tenía ni siquiera una cortina para cubrirlo. Si algún mérito tiene el proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México, iniciado por doña Beatriz de la Fuente, es el hecho de que el INAH haya tomado conciencia de la importancia enorme que tiene la pintura mural prehispánica, y que gracias a ello estén ahora tratando de conservarla, aunque se haya perdido tanto. Pero bueno, nos íbamos y nos metíamos. Y había un cuarto, después hacíamos la broma que íbamos a escribir un libro que se llamara Las llaves de Lina, porque las llaves de Lina son todo un acertijo. Encontrarlas, buscar a la persona, que la persona esté, que la persona quiera, que la persona se le atraviese en su voluntad abrir la puerta. En una de las puertas de Tetitla, en la parte, digamos, atrás de las diosas verdes del patio de Tetitla, había un montón de cajas de cartón, lo juro por mis nietos nuevamente. Y en esas cajas de cartón estaban fragmentos y fragmentos que ahora están siendo clasificados por alumnas de la Escuela de Restauración del ENCRIM. Y nos subíamos a veces, era de verdad tratar de esquivar las cajas de cartón, amontonadas unas sobre otras, apiladas. Y déjenme decirles algo. Rafael Tovari de Teresa fue muy amigo mío,
gracias a Dios. Y lo invité un día y le dije, Rafa, ¿tú crees que esto está bien? Que la pintura mural prehispánica, que es el tesoro que nos queda de los teotihuacanos, esté en estas condiciones. Y también fuimos a la bodega, porque en la bodega estaban la mayor parte de los fragmentos que ahora están en el Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente. De allí nació ese museo, del deseo de sacar y dar a conocer algunos de los, fíjense lo que son las cosas, les pegó la moda de desprender murales, ¿no? Con Acosta en los 60. Mural que encontraban, para afuera, pasara lo que pasara y tú, o sea, que salga lo que salgare. El caso es que hay fragmentos que fueron cubiertos con estrapo, se llama estrapo, lo que le ponen a la pintura con un pegamento especial y es todo un proceso. Pero un mural muy importante, mural de los glifos que se llama, nunca se le pudo quitar ya la tela porque se destruiría el mural. Y ahí lo tienen en la ENCRIM. Yo no miento. Pero ese fue el origen del Museo Beatriz de la Fuente. Y ningún museo creo que lleva un nombre más merecido que ese. Museo de Murales Teotihuacanos Beatriz de la Fuente. ¿En dónde se pueden conseguir sus obras? El Colegio Nacional tuvo la iniciativa maravillosa de reeditarlas. Tienen 9 tomos reeditados, faltan 3, que quién sabe si mi querida Vero Hernández pueda terminarlos. Pero muchos de los libros de la doctora que están todavía, que existen, están, si no los hemos convertido en electrónicos, los de la pintura mural prehispánica, están en el Instituto de Investigaciones Estéticas o en algunas de las librerías de la UNAM. Sí, de hecho, Tere nos comenta Namibia Rivera que los invita a consultar la biblioteca Beatriz de la Fuente En Oaxaca. en Estéticas, Perdón. en el Centro de Extensión Oaxaca. Sí. Sí. Y Mine Morena nos dice que ha consultado el magnífico acervo que tienen de la doctora justo en este centro y que es una maravilla, así quienes estén interesados pues tienen ya estas referencias que nos da la doctora Tere Uriarte, que además ha sido una maravilla escucharte, de verdad, no solamente por el recuento, esta síntesis de la vida y obra de una mujer excepcional, que dicho sea de paso, con este pequeño homenaje que hace la Academia Mexicana de la Historia, pues rinde tributo a todos estos saberes que nos dejó, todos estos momentos de búsqueda, de investigación y de trabajo en equipo. Pero tú has comentado algo que a mí me ha llamado ahorita la atención, el legado de esta historiadora que es de alguna manera similar al de las otras que hemos visto a lo largo de este ciclo, que no solamente se da con la obra misma, sino en el empujar a las nuevas generaciones, en el invitarlas a ser parte, en el decir, pero te comprometes y además en ese compromiso adquirido de tu parte, decir, me comprometo y aquí estoy, y estos son los resultados, claro, de mi esfuerzo, pero también de ese ánimo que la doctora Ramírez de la Fuente pues imprimió, me imagino que no solo en ti, sino en todo un grupo de investigadores e investigadoras. Entonces, ese legado a través de la palabra, ¿no? Ese cómo pasar el conocimiento, no solo a partir del registro, sino también a partir de este impulso, ¿no? De las nuevas generaciones que se convierten en este perpetuo homenaje. No sé si quieras agregar algo más. La verdad. La biblioteca. Sí, sí. Fíjate, Ara, que la biblioteca surgió porque Juan Ramón era rector y yo era directora de estéticas. El centro el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en Oaxaca se fundó por iniciativa de la doctora Elisa Vargas Luco, fíjense, porque ella era muy amiga de, ay Dios mío, se me fue el nombre ahorita de este pintor
oaxaqueño extraordinario. Me van a decir Francisco Toledo, pero no es él, porque él tiene sus propias aportaciones muy importantes. Morales. Rodolfo Morales. Rodolfo Morales le insistía mucho a doña Elisa que hiciéramos un instituto de investigaciones estéticas en Oaxaca. Y entonces, pues fuimos y lo pusimos en sus oficinas, en las oficinas de Rodolfo Morales, que gracias a la generosidad de Alfredo Harp Gelú y de su esposa, la doctora, su esposa, ahorita me voy a acordar cómo se llama. Chonita, no te digo, sóplame. María Isabel, gracias. María Isabel Porrúa, la esposa de Alfredo Harp. Gracias a ellos dos, en Oaxaca se han hecho cosas extraordinarias. Entonces, esta casa, que era preciosa, en donde estaba el instituto originalmente, se cambió después a otra sede que, fíjense lo que son las cosas de la vida, era de un partido político, no quiero decir cuál, uno muy viejo. El caso es que en esas oficinas donadas por ese partido político al gobernador y el gobernador luego a la universidad, se estableció la sede de Oaxaca del Instituto de Investigaciones Estéticas, también del Instituto de Matemáticas y de otros institutos de la UNAM. Cuando muere la doctora, Juan Ramón dice, ¿qué hacemos con la biblioteca? Y entonces se nos ocurrió, ¿por qué no hacer la biblioteca Beatriz de la Fuente en Oaxaca? Y esa era su biblioteca personal, la que ella tenía en su casa, así como yo tengo mis libritos aquí, pues esa era la biblioteca de doña Beatriz. Y se fue para Oaxaca. Pues ahí ya tienen la referencia. Aquí hay otro, no estamos dejando de tener preguntas. ¿Ves? Esto es bueno, lo que has provocado, Tere. Mira, nos dice Mine Morena, doctora, yo tengo muchas ganas de que nos platique algunos detalles de la infancia y juventud de la doctora Beatriz. Ustedes nos abrieron, me imagino que tanto la doctora Beatriz y tú misma, dice Mine, nos abrieron paso para no desanimarnos y continuar aprendiendo sobre nuestra historia. Así que ella, Minerva Betancourt, desde la Autónoma de San Luis Potosí, pues quiere que le hables un poquito más de la infancia y juventud. Y bueno, tuvo ahí una situación con el internet, por eso se desconectó un poquito, pero ya está acá con nosotros. Entonces, ahí está esa petición. Bueno, pues poco les podré contar porque justamente yo la conocí pues cuando empezó a ser mi maestra, cuando empezó a dirigir mi tesis de maestría, la de la pintura rupestre de Baja California, que era la continuación de la que me había dirigido don Miguel M. Portilla, que era de las costumbres y ritos funerarios de los indígenas de Baja California. Entonces, doña Beatriz, pues ya era madre de 4 hijos y abuela, inclusive, ya de algunos de sus nietos, que son, pues, ya algunos de los cuales están casadísimos y con hijos ya grandes también. Ojalá que Gabriela, porque le dije a Gaby, les dije, avísales a tus hermanos, les pasé el link y ojalá que estuvieran viéndolo y que hubiera alguien más, pero fíjense que es muy triste ver cómo los maestros se van y se van yendo y se llevan consigo pues mucha de su historia. Yo les puedo contar incontables, contar muchas anécdotas. Era incansable. Una de ellas, por ejemplo, en Calakmul, ya malita, ella murió de cáncer de hueso. Ya estaba malita, subió hasta arriba de la estructura 1 de Calakmul. Y así, tomando su tiempo, que nosotros no teníamos prisa alguna, pero llegó hasta arriba. A mí, una vez, me dejó tirada, literalmente, en Oaxaca. O sea, tenía una energía y un vigor que verdaderamente era extraordinario. Y yo creo que eso yo me siento ahora mejor que cuando era joven, creo. Que cuando uno va bebiendo en la universidad de los alumnos
les va como chupándoles la energía y entonces tomando bríos para seguir adelante y seguirles dando. La enseñanza es una cadena. Yo recibí y yo te doy. Y eso es siempre. Yo recibo, yo te doy. Yo recibo, yo te doy. Y como les decía, muchos de los jóvenes que forman parte del proyecto no conocieron a doña Beatriz. De hecho, cuando ella murió, ellos eran niñitos. Ah, pero tienen una camiseta tatuada con su puma que en el corazón. Que así es la universidad. Pero es lo que yo les digo. No es que yo sea una puma apasionada, que sí soy. Es que esta universidad, además de ser universidad, o sea, universal, en donde caben todas las ideologías y donde caben todos los saberes, ustedes pueden aprender, y yo se los digo a mis alumnos cuando entran en la licenciatura. ¿Quieren aprender letras? Métanse a las clases, porque pueden entrar a las clases de los mejores maestros. A ver, a mí, yo me metí a las clases de Gauss, o me metí a la de Lope Blanche, o me metí a la de O'Gorman, ¿no? O sea, ese es el privilegio. Y si quisiera aprender física cuántica, también me iría a la Facultad de Ciencias y aprendería física cuántica. O me iría a la ciencias y aprendería biología. O me iría a medicina y a lo mejor aprendo a poner inyecciones, ¿no? Esta es nuestra universidad. Nuestra universidad es enorme. No por algo es nuestra máxima casa de estudios. Es la máxima casa de estudios de México y el proyecto educativo más importante del siglo XX en México. Ha creado, yo soy un producto orgullosísimamente Puma, ¿no? Y como yo, somos miles y miles. Caramba, si ahorita tenemos casi 370,000 alumnos, perdón. Imagínense lo que es egresar por año, esa cantidad. ¿Cuántos mexicanos somos producto maravilloso de esa universidad? Así es. Quizá quien nos pueda comentar alguna anécdota de juventud, no sé si de infancia, pudiera ser la doctora Hernández Triviño, que nos acompaña aquí, que le agradecemos muchísimo. No sé, doctora Hernández, si tienes alguna anécdota por ahí. También es muy joven para eso, pero algo de su juventud puede que lo haya oído. Oh, no, Tere, yo no soy nada joven, la conocí muy joven y muy guapa en una época muy bonita, en los 70, cuando ella estaba pues empezando la plenitud de sus estudios. Como tú acabas de decir, en esa época estaba con el catálogo de los Olmecas, estaba muy metida en todo lo que era el mundo Olmeca, que además se había delimitado hacía poco tiempo, y ella profundizó muchísimo y sacó muchas cosas. Y en esa época pues era una mujer guapísima, y además de todo, de toda su sabiduría, era muy amiga de Marta Fonserrada, y en el grupo de Justino Fernández, de Clementina, les decíamos las virreinas a las dos, porque parecían dos virreinas. Esto sería una anécdota. Pero aparte de esa anécdota, pues yo quiero felicitarte, Tere, porque nos has dado una semblanza, no, más que semblanza, un conocimiento de Beatriz muy amplio, trazando un contexto universal, sobre todo de estos teóricos alemanes tan buenos de principios del siglo XX, Belflin, Boehringer, el mismo Mircea. Bueno, él no era alemán, era rumano, pero está muy completo ese contexto, y yo creo que eso no lo conocía yo tanto de Beatriz. Me da mucho gusto oírlo, porque eso te prepara para tener una mente muy abierta y para estar al día de todas las finuras del pensamiento que se van produciendo en Europa. Así que Panofsky, bueno, él es muy citado. Beatriz era realmente una humanista en el sentido mejor de la palabra, en el sentido más amplio, y así la consideramos. Y Miguel en los últimos tiempos hizo un libro sobre humanistas mexicanos, y empezaba con Molina y Sagún y acababa con Beatriz, porque realmente es una gran
una de las grandes mujeres humanistas del siglo XX. Dicen que las comparaciones son odiosas, no vamos a decir otros nombres, pero lo que sí es verdad que nos ha dejado un legado impresionante que tú nos has abierto esta tarde, porque sí lo has abierto muy bien. Si ella te hubiera oído, hubiera estado encantada de todo lo que has dicho de ella y de todo lo que has motivado en lo que te estamos oyendo, de todo lo que has provocado muchísimo interés, has provocado el saber más, el dónde están sus libros, dónde está su archivo, dónde está algo de ella. La verdad ha estado muy bien tu conferencia y me encantó lo que dices de las llaves de Lina. Eso es una anécdota muy buena. Antes decíamos que más o menos lo mismo. Con el Lina hemos topado Sancho Hermano, ¿ves? Porque sí, a veces es difícil, pero bueno, pues también hay que considerar que Lina tiene demasiadas cosas a su cuidado y a lo mejor, pues eso es una de las cosas que no puede, el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Pero realmente qué bonita conferencia, Tere, desde tus primeros trabajos sobre las costumbres y sobre las pinturas rupestres de Baja California, hasta terminar dirigiendo este proyecto que estás dirigiendo, que es pues un proyecto de una magnitud universal que interesa en todas las culturas del mundo. Yo te felicito y aunque dices tú que no lo vas a terminar, bueno, ya habrá otra persona que recoja tu carga, como dicen de los dioses mayas, ¿no? Pero ya lo has encaminado muy bien. Yo tengo que ponerme al día en ese proyecto de comprar allí en el instituto. Dime cuáles te faltan, te los mando. Ay, muchas gracias. Bueno, tengo la lista ya hecha. Tengo. ¿No está bien? Mándamela. Bueno, te la dejo en tu cubículo. Voy los martes, te la dejo un martes en tu cubículo. Eso nada más me faltaba, que que no te hiciéramos llegar los volúmenes de doña Beatriz, por favor. Y siempre nos los han hecho llegar, pero pues sabes lo que ha pasado, la pandemia, la enfermedad de Miguel. Bueno, Sí, eso es verdad. Han sido tiempos muy difíciles y yo ahora estoy metida en sacar todos sus libros y eso, pero sí bueno, te tomo la palabra, te la tomaré en su momento y pondré nuestra colección al día. Muchas gracias por todo lo que has dicho esta tarde, de Beatriz. Yo la recuerdo muchísimo y me da envidia en cierta manera de que tenga una discípula como tú. Maravillosa. Pues lo que pasa es que tuve una inmensa fortuna de tener unos maestros maravillosos, y tú lo sabes bien, Chonita. En mi corazón los tengo. Pero no todo el mundo no todo el mundo les hace esta gratificación tan maravillosa que tú has hecho esta tarde, ¿no? Creo que has despertado muchísimo interés y la prueba es que la doctora Almaraz ha recibido muchísimos correos, pues todos muy bonitos, ¿no? Esa es la prueba. Así que muchas felicidades, de veras. Así es, la verdad es que estamos muy contentos por la sesión de hoy y por el ciclo. De verdad, ha sido un ciclo maravilloso en todos los sentidos. Cada sesión ha tenido su propia característica, por cada historiadora que hemos visto, revisado, repasado su vida, su obra, ha dejado marcas muy fuertes en sus campos. Y esto creo que nos debe abrir espacios para el futuro. Por eso decía hoy al inicio, ojalá y que este sea el primero de varios ciclos que podamos abrir dedicados a nuestras historiadoras. Yo no me resta nada más que agradecerle a la doctora Ascensión, que ha estado acompañándonos en varias sesiones, y en esta ahorita voy a hacer una referencia a ella mucho más puntual en términos de este ciclo, pero agradecerte muchísimo a ti, querida Tere, por tan fascinante recuento que has hecho. De verdad, la comunicación que trasciende desde la tarea de la historiadora, de la humanista Beatriz Ramírez de la Fuente, ha sido perfectamente esbozada en estos minutos y con mucha fuerza, con mucha energía, con ese puente entre el pasado y el presente, pero a través de tu relato, de esta estructura que le diste a la conferencia, que ha sido pues realmente buena, interesante y motivadora. Creo que... Yo quiero decir algo más. Di adelante, por favor. Pues que tenemos todos los libros en línea.
que ¿Eh? si ustedes entran en La pintura mural prehispánica en México, el primer sitio que aparece es el nuestro. Y tenemos en PDF todos, pero en libros electrónicos Cacastla. Y acabamos de publicar el catálogo de Teotihuacán, que está espectacular. Métanse a verlo, nada más por curiosidad, porque además es gratis. Entonces, en cualquier parte del mundo que estén, querida Araceli, ya duérmete. Mañana lo verás. Mañana lo veré. No, y ya mira, se ha convertido también en un seminario de colaboración, porque ya nuestras colegas, amigas que nos están siguiendo, ya están poniendo ahí las ligas para que entren estéticas a la Biblioteca Beatriz. Entonces, ya está ahí. Y claro, esto se ha vuelto, creo que es lo más hermoso de poder compartir, de que se motive a la gente, de que si yo tengo algo lo comparto, ahora es mucho más fácil con las ligas y todo, y bueno, pues nada, que agradecerte la generosidad y pues estaré ahí también muy gustosa de recibir el texto porque estamos con esta posibilidad de gestionar la gusto. Publicación para que lo tengamos por escrito, en todo esto que se Quiero ha decir algo acá. más. Sí, di, adelante, por favor. Doña Beatriz me dejó un legado maravilloso, sin lugar a dudas. Pero yo quiero decir que a mí en lo personal siento que don Miguel León Portilla me dejó un legado maravilloso en la presencia y en la amistad de Chonita. Muchas gracias, Chonita, por lo que has dicho. Gracias. Bueno, lo que dices me emociona. Gracias. Pues estamos todos emocionados porque, ¿qué les cuento? Que este ciclo cierra el próximo 30 de mayo con la vida y obra de Clementina Díaz y de Obando, que será presentada por Ascensión Hernández Triviño. Así que los esperamos porque el cierre de este ciclo pues cerrará contigo, querida doctora Ascensión Hernández, que igual pues tendremos el enorme gusto de escucharte y que cerremos pues de la mejor de las maneras este ciclo que nos ha llevado por estas vidas intensas, estas vidas de lucha, de sobreponerse, de conjugar familia con investigación, con trabajo institucional, con carreras de colegas, en su mayoría hombres, pero que finalmente nuestras colegas supieron abrirse espacio y dejar su marca en la historia de nuestra historia. Muchas gracias, doctora Araceli. Muchas gracias. Así es, lo que acaba de decir es verdad. Así que sí. Así que bueno, nos vemos a quienes nos están siguiendo para el cierre de nuestro ciclo. Recuerden que quienes se inscribieron, si desean estar compartiendo al final alguna reflexión, estará abierto el espacio para ustedes y también invitar al resto de quienes nos acompañen. Muchísimas gracias. Gracias a ambas colegas, queridas colegas, y estamos viéndonos en el final de este ciclo Historiadoras de la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes. Muchísimas gracias y un abrazo especial, Chonita. Gracias. Un beso para ti. Adiós, Tere. Adiós a todos, gracias, Adolfo. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, muchísimas gracias, Araceli. Sí. A todos.